El primer término de la Torá, Bereshit, en verdad son dos términos, Rashit, en principio, refiere a un a priori, a un principio antes de la manifestación, un principio contemplativo, creativo, una inspiración antes de cualquier manifestación. Por ejemplo, el fútbol es el fútbol antes del pitazo inicial, antes del partido, antes del espectáculo o antes de la práctica. Es el reglamento, la concepción del juego con todas sus posibilidades luego del pitazo inicial, con toda su diversidad de estilos, que sostiene el espíritu otra vez de ese juego que es el fútbol. Ahí ese tiene que ver con el, en principio, Bará creó. Y todos los grafemas en hebreo, tienen un valor numérico. Entonces este término tiene la suma de esos grafemas hace un valor numérico que nos induce a una reflexión. Dice, los números no son la sabiduría, dice la tradición, son auxiliares la sabiduría, hacen pensar. Y ese término que está compuesto por la Beit, En, la Reish, el Aleph, la Shin, la Yud y la Tav, suman 913. 913 reducido, 9 más 1 más 3 da 13. 13 es el valor de Had y Abba. Had es uno o unidad. Esa afirmación que hace cada judío cuando luego levantarse, lavarse sus manos, agradecer. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Oye, Él es uno y una unidad. No hay división. Y amor a Abba. Es esto antes, otra vez, el propósito de esa manifestación que observamos cósmica. Y 9 más 1 más 3, que es 13, 1 más 3 da 4. 4 tiene que ver con... En el 4 está la unidad, podríamos decir. Pero 4, que es un 4 meta matemático. Este Bereshit, en principio, otra vez, es un principio metafísico, antes de lo físico, antes de la manifestación, otra vez. La Torá es un texto metafísico, nos habla del ser y las posibilidades del ser. La posibilidad del ser, lo teológico, el propósito, está el 4, porque toda entidad cósmica tiene 3 dimensiones. Una piedra, el reino mineral, un árbol, el reino vegetal, y un animal, cualquiera que fuere, el reino animal, 3 dimensiones. Hay nada, un espacio que hace que esa entidad puede diferenciar una de esa entidad. Pero todo está unido, todo es parte de una unidad cósmica, tiene una razón de ser. Y en ese 4, son las 3 dimensiones en el espacio, un volumen, un espacio, pero el 4 tiene con el propósito de cada entidad. El Bereshit, el principio. Todo va, dice la tradición, de acuerdo al principio. Hay que hacer ese 4, reconocer ese 4, la cuarta dimensión en cada una de esas entidades. Un ejemplo, decía el fútbol, el propósito de ese juego. Un perro en términos lingüísticos, también metalingüístico. El significante es perro en español, dog en inglés, no importa la lengua. Caleb en hebreo, canis en latín. Uno dice perro, pero ese significante, en cualquier lengua, refiere a un significado, a un concepto, a algo que reconoce al perro, que algo se imagina que reconoce el perro en general, porque hay diversidad de entidades, de perros ocupan un volumen en el espacio. Una chihuahua es un perro pequeño, un salchicha un perro un poco más grande que el chihuahua, un pastor alemán es un perro grande, un gran danés es un gran perro.
Y así. Hay diversidad de perros, pero hay un espíritu perruno o canino. Sucede con los árboles. Uno dice árbol, dice etz en hebreo, tree en inglés. El concepto de árbol. Uno se imagina, cuando tiene su imaginación, imagina un árbol cualquiera que fuere. Pero hay diversidad de árboles. Y sucede con el ser humano. El ser humano tiene 3 dimensiones. Tiene un pensamiento, expresa una palabra que expresa ese pensamiento y promueve acciones, hace de acuerdo a su pensamiento, una escala de valores. Pero hay un propósito que hace a lo humano específicamente. Tiene que ver con la intención de esos pensamientos, de esas palabras y esas acciones que deberían promover una convivencia. Eso sería el propósito del humano, que es social, que es político, en términos contemporáneos. Decía en un debate de la década del 70 en Holanda, Noam Chomsky con Michel Foucault. Noam Chomsky defendía la universalidad de lo humano, el número 4, la cuarta dimensión de lo humano. Y Michel Foucault, parafraseando a Mao Zedong, decía que hay un ser humano proletario y un ser humano burgués. ¿Por qué? Porque ahí está la atención, en el número 3, en cómo yo pienso, cuáles son mis escalas de valores, cuáles son mis creencias, que nos separan, que nos enfrentan, que nos promueven dilemas, polémica. Pero hay una dimensión superior. Eso que se aprende en el jardín de infantes. Decía mi profesor que yo tuve, Miguel Altabás, que era profesor de educación física, que las formas básicas de movimiento se desarrollaban y se aprendían en el jardín de infantes, por entre medio de los juegos. Cuando entraba el primer año, al primer grado, empezaba la nota. A partir del juego uno encontraba su lugar. Y pues se promueve la convivencia en los juegos, a partir del juego. En un equipo de fútbol hay distintos puestos, cada uno ocupa un lugar, pero es un equipo. El ser humano es igual, la humanidad es un equipo, cada uno ocupa un lugar, con un propósito, la convivencia. Sucede eso que traía también ese imaginar de John Lennon, que lo llevó, que le hizo perder su vida, le costó la vida. Imagina un mundo sin fronteras, sin instituciones. La música, por encima de los estilos, por encima de los grupos musicales. En el fondo es la música, el espíritu de la música, cuando refrenda una región, todos hablan de una ausencia, de un dolor, de una errancia, de una expulsión más que una errancia. El tango, el Río de la Plata, la nostalgia del tango, del migrante que deja su patria o su lugar, su hogar más que su patria, en busca de una mejora económica por diferencias políticas o de creencias. La bossa nova en Brasil, que hace esa saudade, el blues en el sur de Estados Unidos, la baguala en el norte, en el altiplano, el flamenco en el sur de España, el fado, no sé, en los extremos orientales, China, porque siempre hay una dolor. El ser humano no elige, no es una elección meditada el movimiento. Uno no elige vagabundear. No es Serrat dice, estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. No tiene respuesta. Entonces la rosa de los vientos me va a ayudar y entonces a verme vagabundear. No elige uno vagabundear. O se confunde el vagabundo con el turista. No es que uno busque una respuesta en el movimiento. A veces es arrancado. El candombe, ahora está en estos días la fiesta, la llamada, el candombe en Montevideo. El dolor de ese pueblo esclavizado, arrancado de su hogar, de su tierra. Hay una unidad, hay un espíritu en la música más allá de los distintos formas, maneras y estéticas. Eso debemos acceder, porque en el 4 está el 1. El 4 promueve la unidad. Hay diálogo, hay convivencia,
hay plática, hay mesía. Aquel que conversa, que escucha al otro y que reconoce que le pasa lo mismo que a uno. Algunos intereses espurios hacen que nos enfrentemos. El principio, a priori, Brigitte, está en la unidad. Tenemos que volver a ese principio, a encontrar ese principio en nosotros, volver a ese momento de contemplación para crear más y mejor convivencia. Pero no sé,